Eso no le está haciendo daño a nadie. Y el paciente dice me duele. Bueno. Ah. Pues sí. Que es alguien que diga, es esto. Dele, doctora. ¿Ah? No, cianurito. ¿Un cianurito puede ser? ¿Un cianurito? Lo primero que ya quiero que me Un respondan piercing es, del otro lado. ¿tiene una tomografía? Eso es lo primero que ya ustedes deberían de empezar. ¿Tiene una tomografía? Entonces me dicen, ¿tiene una tomografía? Sí, sí tengo. A la madre. Yo dije un piercing del otro lado. Sí, ¿se acuerdan la No hay noche historia que de nos trauma, salió en no el hay historia de diccionario? trauma. ¿Qué será? Pedazo de diente, pues. No hay historia de Una trauma. espícula de algo. Se cayó un pedazo de cemento, de pavimento, Claro. cualquier cosa, pero no está en el hueso. Así tenía un paciente, tiene un pedazo de diente, se golpeó y quedó incrustado un pedazo de diente ahí. Pero no está en el hueso, está en el hábito. Claro. Y no lo vamos a saber si nosotros no hacemos una tomografía. O peor, hacer el abordaje y darte cuenta que no lo Que no estaba ahí. no lo encontraste. Vamos, docs, se los voy a poner fáciles. Este sector de aquí tiene una situación, un área radiolucente de forma ovoide bastante grande, más o menos 0.8 hasta 1 centímetro, y que puede estar involucrando una estructura super mega recontra importante que es el canal del nervio dentario. Si saben que el nervio dentario no está ahí vagabundeando solito, tiene un canal. Si ese canal se deforma, puede empezar a generar ciertas incomodidades para el paciente. ¿Será esta la técnica radiológica para poder determinar qué es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene tomografía? ¿Tiene una tomografía? Sí, la tengo. ¿Es dental? ¿De origen dental? Sí. Está por debajo de la... Es difícil que sea dental. ¿Paciente tiene sintomatología? No. Un defecto de Stark. Muy bien. Con ustedes hablo, docs. Miren, si vamos más específico, podríamos decir, uy, usted no siente dormido todo esto, no tiene parestesia. No, mi vida normal. ¿Por qué no estamos viendo en 3D? ¿Vean? Ahora, ¿por qué se genera un defecto de Stark? La glándula. Por la posición de la glándula. Pero no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún sentido patológico, no tiene ningún signo ni síntoma más que un defecto óseo que se forma en esa área, que es bastante común, por cierto. Pero se queda estable a lo largo del tiempo. Se queda estable o puede crecer levemente, pero hay que estarlo Lo está monitoreando, no pasa ¿verdad? absolutamente nada. Ya. Entonces, docs, esta es la parte donde yo digo, los ojos no pueden ver lo que el cerebro no sabe. Si no conozco las patologías radiológicas y los comprendo bastante bien, hasta antes de estudiar mi maestría yo estaba bastante deficiente en radiología. Por eso entiendo ahora que la radiología es la base y eso es lo que más le deberíamos de poner atención en la universidad y es lo que menos nos enseñan lastimosamente. Así que, vámonos, una más. Tenemos una situación acá que aparentemente es un diente, pero se dan cuenta que no hay una corona clínica en ese diente. Claramente no puede ser un resto radicular que haya migrado hacia apical, ¿cierto? Eso es prácticamente, sería encontrar un caso así, sería imposible. ¿Hay algo más que podría ser? Pues, entonces, una osteoía. Un aborto en la cirugía. Tiene un ligamento periodontal. No puede ser óseo. Intentaron hacer la cirugía previamente. Un aborto. Y desarrolló después del espacio. No. O por una reabsorción de la corona, por compresión con la raíz. Un resto. Sí. Esto es una situación que se llama ameloclasia y sucede exactamente. Se va reabsorbiendo o no se genera bien la corona dental y solo se genera una parte de la raíz. Y al final de tanto termina siendo como un diente pero sin corona, atrapado ahí, eclosionado. ¿Sí? Entonces, les dejo estas conclusiones. Las radiografías panorámicas y periapicales siempre son compensatorias o acompañan todo el tiempo a un diagnóstico tomográfico, no se excluyen entre sí. Todo el tiempo se están acompañando para darnos mejores diagnósticos. ¿Sí? Miren,
En los tomógrafos, y sin ir muy lejos con los tomógrafos, los sensores, ¿quién todavía usa radiografías normales? Analógicas. Nadie. Todos tienen sensor. ¿Cuánto de radiación ustedes creen que se forma con TIT? Y más si tienen un aparato portátil. ¡Tit! Ya lo captó el sensor y ya les mandó la radiografía. Es muy poco. Y aquí en el país no lo quieren dejar usar en la radiografía portátil por la Ahora, radiación. hay técnicas. Si ustedes se ponen frente al aparato, van a recibir toda la radiación dispersa de ustedes o su asistente. Pero el truco es de lado. Usted deja pasar todo, que por supuesto le va a llegar algo, sí, pero no lo está recibiendo de frente. Usted posiciona a su asistente con el aparato portátil de esta Pues manera. usar tu chaleco. Y chaleco. Bueno. ¿Perdón? No, alguien me quita pistola. Igual, por un lado, esa sería la técnica. ¿Cuánta radiación emite? Es muy mínima, y con los sensores se reduce más todavía, ¿verdad? Por supuesto, la radiación es acumulativa. Entre usted más irradie, al final del tiempo va a tener más radiación. Pero ahora se puede volver holístico y se puede ir a la playa y hacer ejercicios de yoga y de desirradiarse. El 76% se reduce de radiación. ¿Sí? ¿Sí, doctor? La escala de la radiación es medida en escala de milisieverts. Sí. Los milisieverts, de hecho, para una periódica anda por 2, Por ahí. con Min anda por 5. Y lo que decía el doctor, incluso las azafatas, por el hecho de estar más cerca del sol, de viajar en el aeropuerto, reciben hasta 5 milisieverts, es lo mismo. O sea que cuando O los que se van a la playa un fin de semana Sí, entero. o, por ejemplo, cuando un paciente, no, que fíjese que es por la radiación, ¿le gusta viajar a usted? Sí, ok. Cuando usted viaja recibe más radiación que el examen que lo estoy mandando. Así es. Sí. Ya, de hecho, ya no nos deberían de cuestionar todo esto los pacientes, ¿no? Luego, en el ámbito legal, doctores, hasta hace un tiempo, la radiografía panorámica era la técnica radiológica legal que usted tenía como defensa para poder, digamos, de alguna manera atender alguna salvedad en algún caso de demandas y todo. Ahora, hoy por hoy, es la tomografía. Por lo tanto, tener un estudio tomográfico del paciente y no solo pedirlo, usarlo y borrarlo, sino que es mejor tener el estudio radiológico, sobre todo en implantología, donde hay fracasos y hay cosas que nos pueden llegar a pensar. ¿Sí? Y todo eso, por supuesto que para mí es lo más importante, pero cuando lo llevamos a la práctica clínica, esto termina de hacer match. Conocer la anatomía nos va a permitir no solo conocer la tomografía y leerla, porque estamos sabiendo qué estamos viendo, sino en la parte implantológica nos va a aportar toda la información necesaria para poder operar a nuestro paciente de forma correcta y tridimensional. Es obvio que es obvio que los huesos que más nos interesan son los maxilares superiores y el maxilar inferior, pero no estamos exentos de tener que saber de todo esto también. Sobre todo, ¿aquí hay maxilofaciales? ¿Doctor? Ahora los cinemáticos son muy frecuentes y tenemos que saber también de manera de cómo se comporta todo esto y cómo es la fisiología y no solo la anatomía, y cómo es la biología y no solo la anatomía y la fisiología, ¿sí? Pero para hacerla resumida, porque realmente sí tengo mucho contenido que darles, voy a ir un poco más rápido. En el maxilar superior, la estructura que más nos debe de preocupar, y no tanto, es el maxilar superior. Por supuesto, conocer bien la anatomía del maxilar superior y la fisiología interna que tiene nos va a ayudar a tener nosotros una situación de anclajes bicorticales en maxilares atróficos. Saber cómo se comporta el seno maxilar, en cuánto tiempo esta membrana reconstruye si la perforo, en cuánto tiempo podría el seno maxilar tener otra vez la fisiología normal si yo la desprendo y pongo un implante intrasinusal o transinusal, cómo se va a comportar en el tiempo esa membrana. Por lo tanto, lo que más nos interesa saber es cómo funciona el seno maxilar, cómo desagua toda la información que tiene dentro, por dónde, y de esa manera nosotros vamos a poder
abusar un poco de su anatomía para poder hacer nuestros anclajes, que es lo más importante y lo que nos tiene aquí hoy, saber cómo nos podemos anclar a ese seno maxilar, ¿sí? Y tiene sus características, tiene sus paredes, la anterior y el piso del seno son los que más nos importan regularmente porque son los anclajes que utilizamos. La pared anterior, si estamos haciendo implantes intrasinusales o transinusales, y casi siempre les recomendaría no abusar del piso del seno, pero si tenemos la oportunidad de anclarnos, mejor, vamos a tener mejor estabilidad en los implantes, ¿sí? Por supuesto, esto lo platicamos con el doctor ayer. Los nervios y las arterias que tienen los maxilares son súper importantes, sobre todo a la hora de colgajos grandes. Ayer platicamos con Pablo de esto, a mí sí me llamó un poco la atención, pero después entendí que la anatomía del cerdo es diferente. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo cuando saqué mi injerto de acá atrás del área retroanular, tenía el seno maxilar ahí, cosa que no sucede hermano, frecuentemente. Entonces cambia la anatomía, y por eso le hice la pregunta a él de la arteria maxilar, porque seguramente en el cerdo está mucho más adelante, donde nosotros trabajamos ayer ni en cuenta, pero en el ser humano sí la vamos a tener en esta posición, y pinchar acá sería un error enorme. O, ¿cuál es el único implante que podría matar a un paciente? ¿Saben ustedes cuál es el implante que sí podría matar a un paciente? Cigomático. No. Sí es duro, pero no lo mata. Un pterigoideo. Cuando ustedes ponen un pterigoideo y pinchan la arteria acá, no hay manera que ustedes puedan llegar allá atrás a suturarla y a ver qué pueden hacer. El paciente corre riesgo. Por eso son los implantes más complejos, incluso mucho más que los automáticos. Por supuesto, saber la inervación es importante para ver cómo se comportan los nervios, sobre todo en el maxilar inferior, cómo se comporta el nervio dentario. Y en el superior, pues más o menos diría que el único que nos podría preocupar sería el infraorbitario cuando estamos haciendo implantes transnasales, por ejemplo, y estamos osigomáticos, estamos elevando unos colgajos muy grandes, ¿sí? Para estas técnicas de doble anclaje, ya las conocen ustedes seguramente, una técnica de Somers, una técnica de ventana abierta, una técnica de intracrestal, cualquier técnica que nos pueda ayudar a tener un anclaje bicortical o tener una introducción del implante en el seno, debemos conocerlas bastante bien. A mí este libro me cambió la vida, porque yo tenía muy metido en la cabeza ventanas laterales, ventana lateral, ventana lateral. Así aprendí, así más o menos yo estaba. Pero cuando conocí este libro y lo leí, me fascinó porque es un abordaje mucho más conservador que hacer una ventana lateral. ¿De qué va? Pues entrar básicamente como fresando, como si fuésemos a poner el implante, y hacer una elevación crestal del piso del seno maxilar e injertar el hueso que necesitamos injertar para poder colocar nuestro implante. Les voy a mostrar un caso ayudándome en la cirugía guiada para que puedan entender más o menos. Hacemos la planificación del implante, vamos a llegar a romper o a fresar levemente el piso del seno maxilar, y luego de una manera analógica con osteótomos vamos a romper suavemente ese piso del seno maxilar en este sector, ¿sí? Y luego ya les enseño cómo lo hacemos. Como nuestro enfoque es todo el tiempo una cirugía guiada, desde la tomografía yo puedo hacer una segmentación, es decir, convertir la tomografía en un archivo STL o imprimible para poder saber dónde está el piso del seno, cuánto tengo que entrar, cómo lo voy a romper, cuánto mide esa cortical del piso del seno maxilar para poder hacer la elevación y qué implante obviamente voy a poner para poder hacer ese abordaje, ¿sí? Entonces hago una planificación guiada, ya con todo ese conocimiento voy a cirugía. Nótese que aquí tiene una deficiencia que, como decía bien el doctor el día de ayer, no me obliga a hacer una regeneración ósea. Primero porque no lo necesita, tiene suficiente hueso y suficiente encía queratinizada. Entonces no tengo que hacer una regeneración ósea aquí. Pero sí me tengo que convertir en un carvalho y poder de alguna manera resolver el tema. ¿Puedo hacer un injerto? Sí, pero tengo otras técnicas también, ¿sí? Hago mi programación de la cirugía guiada, hago mi osteotomía, rompo el piso del seno maxilar y todo el hueso que hice de la osteotomía cuando estoy haciendo mi sistema de fresado lo voy a neumatizar hacia arriba para que en conjunto con la tabla cortical del piso del seno maxilar que rompí se eleve y genere
un domo ahí arriba de hueso, que además es autónomo y suficiente además. Tip: siempre elegir implantes anchos en este tipo de casos, porque están ustedes sacrificando un poco la altura. Y como si tienen la disposición bucolingual de hueso, elegir un implante de 4.3, de todas maneras la literatura reporta que para primeras molares y segundas molares vamos de 4 en adelante. Entonces poner un 3.75 aquí, si tengo el hueso, 4, 4.3 hasta 5. ¿Sí? En este caso yo estoy poniendo un implante que me gusta mucho de Neodent. La verdad no soy mucho de implantes cortos hasta que conocí Neodent. Es un implante que se comporta muy bien, tiene también la conexión de Grand Morse y es un implante que tiene espiras portantes en su parte apical y espiras compactantes en su parte coronal. Es decir, voy a hacer una osteotomía con un sistema de subfresado y junto con el hueso que estoy metiendo más el sistema de subfresado, el implante se va a ir autorroscando hasta generar una estabilidad primaria en los únicos 4 milímetros que tengo para poder poner el implante. ¿Sí? Coloco mi implante. Neodent tiene la versatilidad de comportarse subcrestalmente mucho mejor, pero también bone level se comporta bastante bien. No tengo tanto espacio para entrar, así que más o menos 1 milímetro bone level subcrestal. Vean, cierto que tengo una discencia, pero tengo 3 milímetros de hueso aquí, no es necesario hacer una regeneración ósea. Por lo tanto, hago uso siempre del tejido que tengo haciendo un roll technique. No estoy injertando, solo estoy ampliando la encía queratinizada a través de un cicatrizador personalizable de PIC que se lleva muy bien con los tejidos de PIC para poderlo enrollar, como la técnica lo demanda, alrededor del PIC. Ahora, no hay que confundirse, porque la técnica inicial dice que nosotros tenemos que desepitelializar el tejido en este sector y envolverlo. Pero ahora ya tenemos la técnica modificada, donde ya nos dimos cuenta que esta queratinizada que queda en contacto con el pilar nos sirve también para generar más queratinizada. Entonces ya no desepitelializamos, solo lo enrollamos. Y vean cómo tenemos ahora el defecto bastante salvado. Y tenemos queratinizada alrededor del implante. Entonces aprovechamos hacer una elevación crestal del seno y al mismo tiempo aprovechamos para poder resolver el tema de la encía. Y vean el resultado que vamos a tener. Todavía un poquito aquí deprimido, pero tenemos todo esto de encía queratinizada que si el paciente se cuida, que posiblemente nunca tenga ninguna reabsorción ni de la cresta ósea ni de la encía queratinizada. Y vean cómo el pilar de una vez empieza a formar ya un perfil de emergencia con un perfil crítico y subcrítico. Aquí ya, si yo quiero, puedo modificar los tejidos con un provisional para hacer la manera del perfil de emergencia, pero no es mi preferencia en mi práctica privada. Yo de aquí me voy de una vez a la corona. ¿Para qué voy a seguir expandiendo y creando cosas ahí innecesarias? De aquí me voy a rehabilitación completa de una vez. Ya saben, están hablando con un radiólogo, tengo un tomógrafo en la clínica y me permite poder, como academia, estar todo el tiempo chequeando lo que estamos haciendo y a mis alumnos poderles enseñar que esto que hacemos funciona y funciona bastante bien. Le pido consentimiento al paciente, lo puedo irradiar nuevamente, usualmente no le cubro la tomografía postoperatoria y me permite, pues solo le voy a poner un implante cada 10 años probablemente. De aquí que lo vuelva a irradiar, pues, sí van a haber mucha tomografía postoperatoria. ¿Por qué? Porque quiero demostrarles esto que está pasando aquí. Vean cómo se elevó el piso del seno y aquí está el hueso que nosotros injertamos. Cierto, el implante está levemente subcrestal, no tiene los 2 milímetros que el implante pide, pero se comporta bastante bien con level también. ¿Vean? Ahí solo hueso autólogo injertó. Solo hueso autónomo. Si el defecto fuera más grande, podría injertar. Fue expresando espacio para... Así es. Y como es quirúrgicamente guiado, tiene un tope. Usted no puede pasarse de ahí. Y los osteótomos también tienen tope. Entonces, no se va a pasar. Solo va a fracturar la tabla. Okay. Ahora, con respecto al maxilar inferior. Una duda. Tiene que haber un mínimo de hueso restante cuando el seno se deprime. A veces que está
Ahí, ¿no? neumatizado, etc. Ah. completamente. Hay Por lo un menos de mínimo. anclaje 4 o 5 milímetros. Ok. Que es lo que la literatura reporta también para, por ejemplo, anclajes primarios en dientes post-extracción inmediata. Usted necesita 5 o 4 milímetros por lo menos de hueso nativo para anclaje. Tampoco va a poner un implante de 16 teniendo 4, ¿verdad? O sea, es proporcional. ¿Sí? La estructura anatómica que más nos va a demandar atención en el maxilar inferior es obviamente también nuestro limitante. Porque cuando un paciente llega a la clínica, usualmente ya perdió los dientes posteriores y está reducido el hueso. Y el único limitante que tenemos para poner los implantes es el nervio dental. Ahora, en Brasil aprendimos a hacer una lateralización del seno. Todavía no me he animado, estoy esperando que un paciente me diga con mucho gusto, hágamelo. Pero todavía no lo he puesto en práctica, pero ese sería el único limitante que tenemos porque la absorción obviamente sea en sentido vertical y no nos permite poner implantes. Otra estructura, al menos en arcos completos, que nos va a tener bastante preocupados es el agujero de salida del nervio dentario, que sería por medio del agujero mentoniano. Y es por eso que después, cuando veamos la disposición de implantes, todo el tiempo estamos evitando esa parte de ahí. Ahora está mucho en discusión si existe realmente o no el loop que se genera hacia mesial de este nervio. Unos dicen que existe, otros dicen que no existe. En radiología decimos que sí existe porque sí se puede detectar en la tomografía. Por lo tanto, existe. ¿Ya? Voy a pasar un poquito de esto y esta es la situación que más nos va a preocupar. En arcos completos, sobre todo en BF3, cuando necesitamos hacer reducciones óseas, nuestro punto de partida es encontrar regularmente este orificio de salida del dentario. Y lo vamos a ver, porque cualquiera pensaría que es un nerviecito, pero no es un nerviecito, es un paquete vasculonervioso grande. Obviamente, esto va a depender también de la edad del paciente. Entre más grande el paciente y si tiene osteoporosis, pues los huesos son más reducidos y por lo tanto van a encontrar más reducido el paquete vasculonervioso y el canal. Dos de mis compañeras, una salvadoreña, por cierto, algunos la han de conocer, Carla Alas, se metieron en una loquera de investigar si el canal del nervio dentario era diferente en los pacientes con presión arterial alta. Esa fue su tesis. Solo ellas entendían que estaban hablando, pero determinaron que no hay diferencia significativa entre un paciente hipertenso y esto. Más depende de la edad, ¿verdad? Pero cuando lo explicaron fue muy loco. Las dos son muy pilas, ¿verdad? Entonces, el 2D, les puse aquí, es una historia que ya se contó. Nosotros no podemos ni debemos seguir trabajando con 2D. Nos podemos apoyar en el 2D, pero ya no podemos seguir trabajando con 2D. Porque si vemos las cosas desde esta perspectiva, diríamos que este implante hay que acortarlo en su largo porque está en contacto directo con este agujero de salida del mentoniano. Pero no está ni cerca de ser real. El 3D es una historia en constante evolución. Todo el tiempo vamos cambiando, así como en la odontología ustedes ven, sale un cemento y al otro año dicen que ya no es bueno. Y uno cementó 7,000 coronas con ese cemento. Así es la odontología y estamos en constante evolución y la medicina así es. Entonces, en constante evolución, pero ahora le vamos a agregar un factor. Ya no estamos trabajando en 3D, estamos trabajando en 4D. ¿Sí? Y esta es la historia que se está escribiendo. ¿Por qué creen que 4D? ¿Los escáneres son 3D o 4D? ¿3D o 4D el escáner? ¿Intraoral o facial? Sigue siendo 3D. La cuarta dimensión es el tiempo. Esto es pura metafísica, nos metemos. Yo tampoco entiendo eso. Pero la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Sí? Nosotros queremos hacer tratamientos predecibles en el menor tiempo posible. Y la inmediatez que nosotros le ofrecemos al paciente debería de ser cobrada. Es decir, usted no puede cobrar un arco completo con carga inmediata que sin carga inmediata. Usted debería de estar cobrando un arco completo más caro que un arco diferido. ¿Sí?
Para empezar, quiero saber quiénes hacen arcos completos, para saber más o menos en qué nivel estamos todos y poder medir la terminología. 1, 2, 3, 4, casi todos hacen arcos completos. Buenísimo. Sí, sí. Y los que no, por favor, en cualquier momento que escuchen algo que estamos desarrollando y no entiendan, pues nos van diciendo. Entonces, deberíamos estar cobrando la carga inmediata más alta, no solo por todos los componentes que lleva, sino por el riesgo y el tiempo que nosotros le estamos invirtiendo a una planificación y a una ejecución de un arco completo con carga inmediata. ¿Sí? Y esto debería depender también de la cantidad de implantes que están utilizando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar toda esta etapa de planificación? Al centro radiológico a nosotros llega todo el tiempo una planificación quirúrgicamente guiada de un arco completo, sin toda esta parafernalia de cosas que yo necesito para poder programar ese arco completo, porque yo no tengo conocimiento del paciente más que los huesos, y si viene una tomografía con más o menos distorsión, más o menos puedo ver el hueso, y un modelo STL regularmente mal tomado. Entonces, yo le pido al doctor un protocolo completo porque quiero conocer a su paciente y quiero hacer una planificación quirúrgicamente guiada con todas las condiciones necesarias para que esa carga inmediata salga bien, con sus defectos y todo lo que pueda tener la carga inmediata, ¿no? Entonces, el primer protocolo es una fotografía 2D, que más o menos la vamos orientando a 3D con un protocolo de paciente lateral, 45 grados central y para el otro lado igual. En posición, ojalá fuera posición paciente serio, y luego posición de sonrisa social y máxima expresión. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo, desde aquí puedo empezar a pensar qué tipo de prótesis voy a usar. Ayer que el doctor decía, yo no puedo saber con una foto qué tipo de prótesis voy a usar. Más o menos sí, puedo ir orientando. Cuando vaya investigando más adentro del caso, obviamente va a ir generando mayor conocimiento. Pero sí que puedo empezar a ver desde el principio qué tipo de prótesis el paciente va a llevar. ¿Sí? Entonces sí necesito esta situación. No sé quién me quiere compartir una foto. Ali me quiere compartir una foto. Pero yo no quiero. Por favor. Que no sea por favor. Entonces, No, ya, pues. ojalá que pudiera tener esta situación, ¿verdad? Desde aquí puedo empezar a ver si el paciente tiene soporte labial o no, cuál es su expresión, qué músculos está utilizando para saber también en la parte quirúrgica cómo nos va a ir. Y esta fotografía que es súper recontra importante, la fotografía diciendo M. ¿Algún rehabilitador acá? ¿No? M. Nos va a mostrar cuánto el paciente está mostrando de sus dientes. Por supuesto, tenemos que evaluar. ¿Qué me estás tocando, amigos? Solo se te puede rechazar ahí para que no te saliera. M, se dan cuenta, el paciente obviamente por la edad es normal que esté mostrando más los dientes inferiores que los superiores, pero sin embargo no muestra absolutamente nada. Pareciera que no tiene dientes superiores. Nosotros desde aquí podemos analizar si realmente necesitamos valorar una reducción ósea o no. ¿Qué vamos a tener que hacer con el plano inferior? ¿El plano inferior está extruido o no está extruido? ¿Se compensó en el tiempo? ¿La mordida o la oclusión está balanceada? Todo esto nos permite empezar a observar en las fotografías. Ya, sonrisa social, cuánto está mostrando cuando se ríe con uno y cuánto está mostrando cuando se ríe con su compadre ya con un par de tragos encima. ¿Sí? Estas dos fotografías para planificación quirúrgica guiada son las más importantes. Si su centro radiológico al que va a hacer la tomografía y los escaneos ya cuenta con el servicio, usted lo puede instruir para usted quitarse ese peso de encima. Si no, usted el día que evalúa a su paciente le hace sus fotografías, máxima sonrisa y retractores siempre rostro completo. No acá, no acá, no acá, rostro completo. Para que nosotros podamos hacer entonces en los softwares el match entre las fotografías 2D, el escaneo facial ojalá tengamos, el escaneo intraoral y la tomografía. Y obviamente las fotografías intraorales nos van a dar luces de qué está pasando aquí.
¿Ustedes creerían que el doctor Bernal es dentista? ¿Creerían que es dentista? ¿No? Sí es dentista. Y miren este grado de destrucción total. Pero no es estresante ser dentista. No. Ni dar cursos a las 8 para empezar a las 9 tampoco. Cabrones. Ser paciente. Vean. ¿Amerita un arco completo? No. ¿Amerita una rehabilitación oral completa? Sí. Vean el error que yo cometí en uno de los primeros arcos completos que hice por no valorar todo esto a tiempo y por hacerle caso a la paciente. Porque yo sí medio que dije, aquí hay que hacer una reducción grande. Es una paciente de Estados Unidos, ya algo grande, delicada y mormona. No sé qué tema tienen los mormones, pero ellos, entre menos cirugías, mejor. Tienen una situación que desconozco totalmente. Pero yo le dije, mire, hay que reducir el arco porque usted pues claramente tiene una extrusión de la premaxilar y yo necesito generar una prótesis que no se vea, que la transición quede arriba. No. Usted saca los dientes que tengo, pone los implantes que me dijo y vamos a ver cómo nos va. Y yo, ok, vamos a ver qué podemos hacer estéticamente con esto. Miren cómo está, pareciera una erupción pasiva. Y generé una prótesis con 4 implantes, subiendo el flanco de la prótesis, apretando cada vez más los tejidos hacia arriba. Las prótesis no pueden llevar una concavidad adentro, tiene que ser plana. Entonces yo traté de llevar la prótesis hacia arriba y no sé qué piensan ustedes, pero creo que para hacer uno de los arcos completos está bastante bien. Es un arco metal porcelana. Se mira lindo. Ojalá la paciente anduviera con el retractor toda la vida, ¿sí? Porque se mira lindo. Pero miren cómo se ve cuando sonríe. En este caso tocó hacer otras técnicas y poder esconder un poco más el flanco para poderlo llevar un poco más arriba y ahora sí ya no se nota. Y le hicimos una cirugía de reposición labial para que ya no subiera tanto con eso. Entonces, ¿de dónde vienen todos los conceptos que vamos a estar hablando de ahorita en adelante? Del FAIR o Full Arch Implant Rehabilitation, que tiene obviamente el 70% de funcionalidad en comparación de los dientes naturales, es decir, tiene un alto rendimiento y un 95% de tasa de éxito que depende de muchas cosas que ustedes pueden medir antes de empezar la cirugía y que si las siguen al pie de la letra van a tener definitivamente mucho éxito. ¿Sí? ¿Cómo se empiezan a desdentar los pacientes y cuál es el tipo de dentición de dentulismo que es más frecuente? Al menos en los países más desarrollados ya hicieron estudios acerca de esto y el que más hay es el clase 3 y el clase 4. Obviamente esto se va convirtiendo después en clase 1 y se descompensan tanto los pacientes que empiezan a obstruirse los dientes anteriores y terminan en pacientes muy atróficos. ¿Sí? Vean por ejemplo el caso de esta paciente, donde ya empezamos a emplear el caso de dentición terminal. Lo que tenemos son dientes, pocos dientes funcionales, con áreas radiocentes periféricales grandes, con destrucciones masivas, prótesis fijas, en el caso de esta paciente muy mal adaptadas, coronas individuales adaptadas y una oclusión desbalanceada. Esta paciente, si nosotros la tomamos y la queremos rehabilitar integralmente por medio de la odontología convencional, vamos a tener una odontología, primero, que no es tan ética, digámoslo de alguna manera, porque no le estamos avisando a la paciente que esto en poco tiempo va a volver a compensarse y a fracasar. Además de el compromiso estético que va a tener. Entonces, platicamos con la paciente y sabemos que 2 o 3 dientes no van a funcionar para hacer una rehabilitación oral completa y además no está dispuesta a perder sus dientes y que de esos 2 o 3 dientes se sostenga una prótesis removible. Entonces, el caso de ella es un caso de dentición terminal, en donde vamos a sacrificar los pocos órganos dentales que hay sanos, son 2 o 3, lo demás son prótesis fijas, y vamos a colocar 4 implantes superiores y 4 inferiores para poderle rehabilitar oralmente, ya sea de manera quirúrgicamente guiada o a mano alzada.
En este caso fue una cirugía guiada. Empezamos de esta manera. Los dientes que tiene Sandro son dos acá, como uno acá, por ahí, más o menos. ¿Sí? Y este es un cuadro que sí me gustaría que se le tomaran una fotografía y lo pudieran leer acerca de cómo debe de ser el comportamiento de carga en los diferentes abordajes que hay en el Part-Approach. Como les digo, como es una conversación bastante larga la que vamos a tener y quiero que practiquen, solo quiero que le tomen foto y lo analicen, pero básicamente lo que quiero que se lleven es que nosotros quisiéramos de alguna manera tener la carga inmediata todo el tiempo, sí, cuando es posible, ¿sí? No solo por el manejo de tejidos, que ayer lo aprendimos muy bien, sino también porque hay una situación que está saliendo a la luz que se llama mecanobiología de los maxilares. Se está demostrando que la carga inmediata procura que haya mejor y más rápida oseointegración. Y con las superficies tratadas que tenemos en algunos implantes hoy en día, tenemos nosotros un implante que es superficie aqua, está tratada para que oseointegre la mitad del tiempo de un implante normal. Vamos a tener una carga inmediata sin problemas, ¿sí? Y una desintegración sin problemas. Este es el resultado final de la paciente anterior. Es una prótesis en metal porcelana PF3 arriba, PF3 abajo, pero logramos nivelar la oclusión y mejorar muchísimo la estética de la paciente también, sin ningún problema, ¿sí? Y alguien ha cortado un diente como lo que hizo Carvalho, un diente vital y dejarlo sumergido sin miembro. No le pregunto porque pareció interesante, nunca había visto. Entonces ahora sí podemos, doctora, evaluar los senos paranasales porque tenemos el seno frontal y los maxilares. Entonces con 4 implantes bien distribuidos podemos lograr este tipo de prótesis, que el inconveniente que siento yo en la prótesis metal porcelana es lo que dijo el doctor. Se rompe un pedacito y se echa a perder todo. Que también sería el mismo concepto para la circonia, pero la circonia es reproducible, metal porcelana no. Lástima que no está el doc para debatir acerca de la cerámica. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que empiezan en la pérdida de dientes, en el edentulismo? El factor más importante es la pérdida de la dimensión vertical, porque el paciente va compensando y se va colapsando a través del tiempo y nos va generando menos espacio intermaxilar. Y es deber de nosotros tener que medir esa dimensión vertical desde el inicio. Ahorita les voy a enseñar cómo digital. Recuerden que todo este enfoque es digital. Si me pongo a explicar todo esto analógico es un rollo, pero vamos digital. Vean cómo está colapsada la mordida del paciente y claramente una pérdida de la dimensión vertical, y esto se está compensando y por lo tanto los dientes de enfrente también se están inclinando hacia enfrente, ¿sí? Nosotros necesitamos resolverle al paciente. Tiene sanos, este medianamente, y estos tienen algunos inconvenientes, pero también están bastante bien. ¿Cómo yo puedo resolverle al paciente esta situación clínica? Tratando de salvar los pocos dientes que quedan, y arriba sí es claramente un arco completo, en poco tiempo. No sé qué tantos pacientes ustedes reciben de Estados Unidos o que son de aquí, se van a Estados Unidos a vivir y regresan a hacerse este tipo de tratamientos y ellos quieren todo ya. Hermanos lejanos. ¿Cómo? Hermanos lejanos, le dicen aquí. A hermanos lejanos. Entonces yo necesito resolverle al paciente su dirección vertical y necesito colocar implantes y resolverle rápidamente, ¿sí? De manera que no tengo tanto hueso nativo para poder hacer una carga inmediata en ese momento, pero la voy a diferir. Se me está acabando la batería de esto. ¿Alguien tiene baterías de las chiquitas? Entonces, en mis primeros abordajes digitales, lo que hacía mucho era llevar acompañándome el caso analógico e irlo comparando con lo digital que tenía. Porque no me sentía, la verdad, seguro. Y de hecho no me sentía seguro hasta hace un rato que me compré una escala que sí tiene fotogrametría. Pero de ahí todos los demás casos los llevaba acompañados digital y analógico. Y todo lo que hacía digital lo iba probando en mi analógico para ver si funcionaba. Pues, como siempre, utilizamos principios de prótesis total para hacer
la parte del montaje en articulador, y a partir de ahí sí ya podemos tener un abordaje digital. ¿Cómo? Ya con la dimensión vertical instituida por medio de rodetes que se pueden digitalizar. Es muy fácil, ustedes conocen el shampoo en seco, el que usan ustedes. Para no comprar polvos de escaneo, ese shampoo en seco ustedes lo rocían en cualquier cosa que quieran digitalizar y el escáner ya lo lee. Solo hay que rociarlo porque es blanco. Entonces ya se digitaliza el rodete, se hace la dimensión vertical ideal del paciente y ahora sí podemos hacer una prueba en resina impresa. ¿Cuál es el inconveniente de esta prueba de resina impresa? Que la resina sí puede flexionar. Entonces tiene que haber una pasividad todo el tiempo. Esto lo estamos probando todo el tiempo en nuestros modelos analógicos que nos llevan un acompañamiento analógico. Y esto nos permite, con toda la parafernalia de radiografías y fotografías que tenemos, ir comparándolo directamente en el paciente para ver cuál será el resultado final. Como resultado final tenemos dos prótesis metalocerámicas que nos van a acompañar a la boca del paciente con una dimensión vertical nueva. Cuando tenés, bueno, yo en un caso que acabo de terminar, hice el ajuste en las resinas impresas, pero cuando ya me vino la circonia, yo no vi realmente que ellos hubieran reproducido bien mis desgastes. Entonces siento yo que no sirve. Lo ideal es que usted, cuando tiene esto, ya lo voy a enseñar otro caso, cuando tiene esto en boca y ya hizo sus desgastes, lo ideal es que usted haga un escaneo en boca. Y eso sea lo nuevo. Porque también, el técnico me dijo, nosotros cuando veamos tus desgastes, aquí lo vamos, pero ya cuando vi el definitivo, no. Ah, sí, ya sé qué es lo que hicieron. Cuando llegó su trabajo de laboratorio, lo pusieron a un lado y siguieron con su proyecto, seguramente. Pero sí, si usted ve la diferencia. Y usted lo puede también, sí lo puede, ahora sí lo puede calibrar bien. Usted le hace un escaneo intraoral al paciente y compara su escaneo, porque los puede hacer match en algunos softwares. Puede hacer match y decirle, mira, aquí no me desgastaste, aquí sí, aquí te faltó, tal. Entonces, lo ideal es que usted haga un escaneo ya intraoral, y ese escaneo es parte de un preoperatorio. Que ahora, incluso con Exocad, usted puede hacer que ese preoperatorio se copie a la anatomía que tenía previamente y eso le genere el nuevo archivo que ahora sí sería lo que usted hizo en boca. Sí, por ejemplo, en ese caso, yo lo que hago cuando estamos haciendo mockup, más que todo, para una revista que aplica, pues, ¿verdad? Una revista nueva completa. Le pongo los mockup ya con el diseño, la altura y todo lo que buscamos. Y esa es la nueva mordida, para que ellos diseñen o hagan la dimensión vertical y todo. No la primera, sino que ya con mockup. Y volvemos a escanear y volvemos a tomar mordida. Sí, similar a esto, ¿no? Pero hay que volverlo a escanear y mandarlo. Aquí, así lo quiero. Sí. Deberían de acatar. Sí, deberían de acatar. Sí. Para eso se mandan los archivos, ¿no? Doc, de casualidad no tendrá baterías AAA por ahí. Ya van a pedir. Sí, muchas gracias. Entonces, ya ahora tenemos el artista que hace esto, que es un artista, es Iván Segarra de Guatemala, el de Perú, perdón, está en Guatemala. Pues puede hacer que ese modelo tridimensional en resina se parezca mucho al final, pero porque el tipo es genial. Es una diva, pero es genial. O sea, hay que enamorarlo para que le trabaje mucho. Tenemos esto como resultado final, una prótesis, dos prótesis, reponiendo la dimensión vertical oclusal del paciente, que se mira súper bien. Se fue, él es de Canadá, ¿qué más? Cerámica, metalocerámica, barras con cerámica. Se va este señor se llama Don Salvador a Canadá y regresa muy puntualmente cada 2 años, porque me dijo, cada año sí no, cada año sí no, cada 2 años le vengo. Y cada 2 años puntualmente viene don Salvador. Este tiene más o menos como 6 años y sí viene puntual a su reunión. Todo está al 100. Incluso habrá veces que yo no le levanto la prótesis. Tiene tan buen ajuste que no la desatornillo ni la limpio ni nada, todo está bien ajustado. A pesar de que la cerámica, a diferencia de lo que decía el doc, no es el mejor material que se lleve bien con los tejidos blandos. Es la circonia sí o sí.
Y tenemos pues unos implantes en aquel momento de hexágono interno, ya no uso más hexágono interno, pero si se dan cuenta mantienen la dimensión, la cresta ósea en su lugar a través del tiempo. ¿Que hubiera podido hacer 1000 cosas diferentes? Sí, hubiera reducido un poco más acá, un poco más acá, pero esas son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. En ese caso ya teníamos la estructura de los implantes que les voy a enseñar más adelante y ya teníamos conceptos bastante avanzados para lo que hacemos ahora. Esto sí se comporta bien en el tiempo con los tejidos. De hecho, hay estudios que dicen que las uniones hemidesmosómicas de la encía sí se generan a este tipo de material, la circonia, bien pulida, ¿verdad? Con alto pulido. En donde no tenemos flancos, no tenemos ninguna situación que nos vaya a causar un acúmulo de bacterias y de comida, sino que tenemos una superficie pulida. Nuevamente, aquí ya tenemos nosotros la estructura y la infraestructura para poder tener un laboratorio in-house y creamos nosotros la prótesis, pero en este momento Iván Segarra se encarga de poderla pigmentar para que quede de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora, ya que vimos el preámbulo de todo esto, solo era el preámbulo, a cómo vamos a nosotros a dar una práctica digital en todo sentido. Y esto empieza obviamente con la adquisición de datos. Ya les hablé un poco acerca de la tomografía, cuáles son las condiciones que necesito para que esa tomografía sea buena, sea legible, sea fiel. Los archivos digitales o STL o PLY deben de ser hechos, bien hechos. Yo me doy cuenta que mucha gente solo escanea por escanear y le mando a repetir los escaneos y me dicen, no, me trabaje con eso, suficiente, pero no es suficiente, tiene que ser un buen escaneo con un Optabrate o un expansor de labios para que todo genere un buen escaneo, lo más que puedan a fondo de surco. Y si estamos trabajando en el arco superior, paladar. ¿Cuál es el truco? Doctor, mi escáner se pierde en el paladar. Es porque los escáneres son más inteligentes que mucha gente que conozco. Lo primero que usted le dé a comer al escáner es lo que él va a reconocer. Si usted le empieza a dar de comer dientes, él va a buscar dientes como punto de referencia para escanear. Entonces usted dele mucosa y él va a reconocer mucosa. Pues, ¿qué hacemos? Ya les voy a decir después cómo es el tema. Luego, elegir un sistema de cirugía guiada que tenga todos los componentes necesarios para que la cirugía salga adelante. Su marca de confianza, la que usted quiera, pero que tenga todos los componentes necesarios para hacer una cirugía guiada bien hecha. Puede ser restrictiva o semi-restrictiva, ¿sí? Y obviamente la persona que le está generando las planificaciones también es importante, ¿no? Los softwares que utiliza también son importantes. Vean entonces ahora cómo sí tengo el espacio de los algodones, que me generaron los algodones. Ya puedo ver tabla bucal, cortical, bucal en todo sentido y no se involucran los tejidos blandos dentro de mi tomografía. Los algodones son súper importantes. Ahora en adelante ustedes dicen con algodones. Vean. Ahora tengo la encía y la cortical bucal y puedo ver dientes y todo, sin ningún problema. Y bien, la plaquita que tienen los tomógrafos. Por eso les digo, no entiendo cómo algunos centros radiológicos logran la máxima interhospitalización. A mí me parece que ellos ponen al paciente así y le hacen la tomografía. Si yo tengo una buena tomografía, high resolution, ese segmentado que yo haga de la tomografía va a ser high resolution. Si la tomografía es muy mala, más impreciso va a ser el segmentado. Y el segmentado es súper importante para una planificación quirúrgica guiada. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ir avanzando. PLY versus STL. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Quiénes tienen Dentsply? Ya abrió Dentsply, ¿verdad? Ya no es cerrado. Ya pueden compartir archivos. Nunca fue cerrado. ¿Ah? Nunca fue cerrado, siempre se puede. Pero en STL nada más. ¿En PLY también? Sí, lo que pasa es que tiene que tener un software que se llama Connect Input. Entonces ahí de si lo quieres para ExoCAD o para ¿cómo se llama? Y ya lo tengo. Ok.
El que más nos va a dar información definitivamente es el PLY, porque tiene color, tiene textura, tiene toda la información del paciente. No estoy diciendo que el STL no funcione, pero es un sistema de coordenadas distinto. Este maneja polígonos, los polígonos que esto, cuando usted hace el escaneo, los polígonos son mucho más definidos que los triángulos que utilizan el STL. Entonces estos polígonos van a formar mallas. Todo lo que nosotros saquemos en 3D, cada uno de esos escaneos va a ser una malla. Y esas mallas, entre más definidas, obviamente mejor, como la tomografía. Entonces acostumbrémonos siempre a pedir o a escanear en PLY. Y cuando mandemos a hacer una guía digital, el que necesitamos el PLY. ¿Sí? No digo que el STL no funciona, pero lo dejamos solo para los que no tienen escáner y nosotros tomamos un modelo y nosotros digitalizamos. Ahí se hace un STL. ¿Por qué? Porque esto es súper importante para hacer el match de las mallas. ¿Vean? Este es un protocolo que diseñé, lo apliqué a la maestría, en donde ponemos 3 puntos de resinas en un arco de déntulo con, ¿cómo le llaman aquí a la pega loca? Crazy. Es una técnica ya descrita, solo que únicamente lo adaptamos a esta situación en donde tenemos un tomógrafo in-house y en el mismo momento de poder escanear al paciente, ahí mismo se va a hacer la tomografía con los 3 puntos. Si no, tiene que ir a su centro radiológico a instruirlo para que ellos puedan hacer esto, y no sé si todos pueden. Entonces, 3 bolitas de resina polimerizadas, su Crazy Glue, y ponemos en el área central y más o menos por premolares 2 puntos, y con eso escaneamos y con eso hacemos la tomografía con los algodones. Eso nos va a generar un match perfecto porque arriba no tengo cómo escanear a este paciente, a menos que tenga una prótesis y yo haga el protocolo de escanear la prótesis o el protocolo de doble tomografía, eso ya no. ¿Sí? Si tenemos estas herramientas, ideal. O vamos nosotros, citamos a la paciente a las 8 de la mañana al centro radiológico, me da un chancecito, por favor, aquí tengo unas bolitas de resina, y lo escaneamos y ahí mismo que le hagan la tomografía. Porque eso nos va a permitir a nosotros poderles hacer un match perfecto. ¿Vean? Ahora, de la tomografía, eso lo anterior era de la fotografía al modelo, y ahora de la tomografía, que aparece perfectamente bien. Vean cómo está esta tomografía medio con bastante ruido y todo. Lástima que creo que estaba aquí, se puede crear todo esto. Y ya podemos hacer el match perfecto entre el modelo STL, que este fue un modelo escaneado, para poder tener entonces el match perfecto entre la tomografía y el STL. Entonces, ustedes van a hacer un arco completo en pacientes sedéntulos. Muchísimas gracias. Si ustedes van a hacer un arco completo en pacientes sedéntulos, no puede ser que ustedes lo manden al centro radiológico. Ah, mire, vas a hacer una tomografía. Y tal vez el factor principal es que ustedes no saben si él va a aceptar el tratamiento o no. Pero imagínense que si lo acepten y ustedes solo lo mandaron a hacer la tomografía y no tengan esto. Y lo quieren hacer guiado, por supuesto. Claro está que si no lo quieren hacer guiado, no sirve de nada hacer todo esto, ¿verdad? Tiene que ser para un escaneo, para un arco guiado. ¿Y en el arco inferior te funciona también? Ya vamos a ver el arco inferior. Esto es para arcos superiores, más que todo. ¿Hay otras técnicas? Sí. Yo puedo hacer un escaneo, o puedo hacer una impresión del paciente, generar una prótesis ahora digital, puede ser, y a la prótesis digital ya ponerle esas bolitas también en el software y salen impresas en resina. Entonces ya manda a hacer al paciente su tomografía con la prótesis impresa puesta y hace el match en esa tomografía. Si tienen esto, pues fabuloso, sería increíble, pero todavía está un poquito alto el precio y todavía está la demanda un poquito ahí. Hay demanda, pero no hay cómo resolverlo, que todavía es muy caro. ¿Qué opinas de eso, FaceCam? ¿Qué opinas de los tomógrafos que ya traen integrados? Todavía no. Yo tengo y no sale tan bien, sobre todo porque sale como la cara ancha. O sea, sirve como una referencia. Si lo tenemos, pues eso es mejor que nada. Pero es mejor un escáner ya profesional para esto. Hay algunos baratos, otros no muy caros, pero ya vamos a tener la integración del escaneo facial con las fotografías 2D y ya podemos tener ahora sí una referencia clara digital 3D
de nuestro paciente. O sea, prácticamente nosotros tenemos al paciente sentado en la computadora y podemos previsualizar y podemos adelantarnos a muchas cosas teniendo esta tecnología. Por supuesto, no es tan accesible, pero cuando ya tenemos la accesibilidad, o sea, mejor no ir a Europa y tener esto. También, ¿no? ¿Qué nos va a permitir todo esto? Planificaciones quirúrgicas al toque. ¿Cómo hicimos esta guía quirúrgica? A partir de la prótesis de la paciente, porque estaba adaptada. Esa es otra cosa. ¿Cuántos años lleva usted con su prótesis? Como 30 años. Esa prótesis lo más seguro es que no esté adaptada. Entonces tenemos que adaptarla, ya sea le hacemos el escaneo o una impresión con la misma prótesis, generamos un modelo STL de ahí y hacemos una prótesis, ya sea si lo quieren hacer analógico, y si no digital, y con la prótesis nueva digital que se adapta, con los puntos de resina que les dije, ya mandamos a la paciente a hacerse la tomografía. ¿Qué pasa? Que nosotros los que hacemos la planificación, tomamos esa prótesis, que usted nos va a mandar también, como un aparato que está instalado en la tomografía, y a partir de ahí hacemos la guía. Vean que tiene forma de prótesis, solo que está cortada. Vean que está cortada. Es una prótesis, pero tiene cortada. Y generamos, en este caso, es una paciente déntula que va a llevar una sobredentadura y necesitamos poner los dos implantes para que los bloqueos queden paralelos. Porque los bloqueos solo nos dan, bueno, nosotros tenemos cuellos, solo nos dan hasta 15 grados como máximo de divergencia entre implantes para que haya un asentamiento pasivo. Entonces, si tenemos la cirugía guiada para que queden los implantes paralelos, hacemos uso de ellos. El kit de EasyGuide que les voy a presentar más tarde ya trae los pines de fijación incluidos dentro del sistema y las fresas para poder fresar y todo. Es un kit bastante completo que vamos a estar viendo y eso nos permite pues llevar una cirugía tranquila. Importantísimo también que el kit de la marca que ustedes están utilizando para cirugía guiada tenga esta fresa, que es una fresa Bondi o avellanadora, en huesos filos de cuchillo, como este caso. Necesitamos hacer una meseta o aplanar ese filo de cuchillo para que las fresas, cuando entren las fresas siguientes, no se pierdan y se vayan para bucal, lugar y para todos lados. Esa fresa es muy importante porque aplana el hueso y nos permite que las siguientes fresas entren adecuadamente. Esto nos permite la cirugía guiada. Yo sé que habrá muchos aquí que tienen una mano de Dios y pueden poner los dos implantes paralelos. En mis manos creería que no tanto, pero se hace una guía quirúrgica perfectamente bien que me permite poner el implante donde va. No siempre existe, cuando practicas, algunos que hace un par de años estábamos funcionando con guías quirúrgicas, todo eso que nos diseñaban y no teníamos mucho conocimiento digital. Y ya en la práctica, no sirve. ¿Verdad? O sea, ahora que ya tenemos más conocimiento digital y todo el escaneo y todo eso que nos da mucha más información, pues ya vemos que planificando bien, que diseñando bien y que calibrando bien las impresoras, pues tenemos una mejor. Por supuesto. Por supuesto. Pero todavía hay muchos que dicen, ay, ya quirúrgica no sirve para nada. Ya vamos a hablar de dónde están los errores en la cirugía guiada y son acumulativos. Uno lleva a otro, otro a otro y al final desencadena una cirugía. Aquí mi equipo no le gusta. No, ¿para qué? Pero es que siempre era un gran desastre y al final nos íbamos aquí. O sea, al final terminamos con la guía por un lado y... También tiene su desventaja la cirugía guiada, pero ya vamos a hablar de eso, de las complicaciones y todo eso. Pero en general, si hacemos todo el protocolo bien, vamos a tener un implante colocado estratégicamente y bien colocado en la posición que nosotros queremos. ¿Sí? En el caso de este sistema que les voy a presentar, es importantísimo fijarse en algunas marcas que nos van a terminar de poner el implante en la manera correcta. ¿Sí? Vean. Miren, no hay factor de desviación, al menos en esta cirugía. ¿Sí? Entonces, ahora hablemos del posicionamiento de los implantes, de la cantidad, de la distribución y de la descarga de fuerzas que necesitamos para llevar un acto completo.
Según la clasificación, entonces vamos a tener diferentes escenarios con diferentes reabsorciones, obviamente, que nos van a permitir estratégicamente colocar no solo la cantidad, sino la posición de los implantes. En Guatemala yo les diría que la mayor cantidad de veces vemos este tipo de paciente. Un paciente atrófico, donde yo necesito angular los implantes, que además llevan muchísimos años en la literatura, tratando de esquivar la neumatización del seno y por, obviamente la remodelación que ha tenido el paciente hacia apical. La mayor parte de veces, al menos en Guatemala, necesitamos poner 2 implantes angulados posteriores y 2 implantes rectos en la parte anterior, o 2 implantes angulados también en la parte anterior, como una end technique, para poder solventar el caso. Luego están llegando muchos casos atróficos en donde ya estamos planificando cigomáticos guiados, y estamos trabajando también pterigoideos guiados también, que ahí hay un poquito de truco porque los pterigoideos solo es una fresa la que tiene que ingresar y todo lo demás es manual hasta llegar a encontrarse con la lámina pterigoidea para poder hacer el anclaje cortical. ¿Qué opina de los superiósticos? He trabajado un par con una doctora que se llama Ivania Santos en Guatemala, que es maxilofacial. La verdad que hasta el momento van bien, llevan muchísimos años en la odontología además, pero también tienen sus complicaciones serias, ¿verdad? Por el hecho de que no se integran, solo están superpuestos. Creo que es una buena opción, aunque con el doctor, ¿con quién platicamos ayer? Con el doctor, con el doctor A, de que quizá, y es más barato, los cigomáticos, aunque es mucho más agresivo, es una cirugía más mórbida. Pero yo les voy a enseñar un caso de cigomáticos también. Y en el maxilar inferior, la configuración que casi siempre vamos a utilizar, lastimosamente, para un All on 4 es esta. Y para un All on 6, pues sí, ya podemos irnos por otras configuraciones. Pero regularmente lo que encontramos en Guatemala, no sé qué ustedes, pero en Guatemala es esta configuración. 2 implantes rectos en el sector anterior y 2 implantes angulados, evitando el agujero de salida del metodiano. Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿De dónde partimos? Del nivel de reabsorción que tenga el paciente. Si podemos meter implantes, ya lo van a ver luego, la literatura nos reporta que necesitamos para arcos completos, o podemos hacer uso para arcos completos de implantes largos, implantes que tengan un anclaje bicortical, implantes que tengan un bond implant contact suficiente para poderse hacer el anclaje, y va disminuyendo obviamente dependiendo de la reabsorción de la cresta ósea hasta convertirse en casos complejos severos. En este estudio que se hicieron, la verdad es que es muy similar a lo que nosotros tenemos. Casi la mayoría de pacientes ya son pacientes edéntulos con atrofias severas, ¿verdad? Por el uso de las prótesis, no sé si aquí en El Salvador, pero en Guatemala había una moda antes de a los 15 años quitarle los dientes a las chicas, y su regalo de Navidad de 15 años era una prótesis con estrellita, y qué mejor que el nombre del novio, Luis. O ella, Rosita. O Rosita. O la doñita que acaba de salir que tiene una prótesis con brackets. Qué sé yo, cualquier moda de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la clave del éxito? Muy rápidamente, porque quiero pasar a la parte digital, que creo que es la que más les interesa. Esto creo que lo manejan bastante bien. Correcta selección del caso es lo principal. ¿Cómo abordar el caso? Ojalá que tuviéramos casos como los que hemos visto con el doctor Carvalho, pero es que ahora sí los vamos a ver más, porque ahora afinamos el ojo, decimos este puede ir por acá, y ojalá que el paciente nos diga que sí, y podemos abordarlos más. Pero la selección del caso y la selección de la prótesis es lo principal. ¿Qué tipo de caso vamos a llevar? Bueno, ¿es un FP1, FP2, FP3? O sobre dentadura, o qué vamos a llevar más. La correcta selección del tipo de prótesis, desde el abordaje de las fotografías y los escaneos intraorales, ya podemos ir viendo, y la tomografía por supuesto, qué cantidad de hueso tiene el paciente para elegir el tipo de prótesis y el material de la prótesis. No es lo mismo hacer una FP1 en metal porcelana que en circonia, y depende de qué circonia estén usando también. Si es china, no les va a aguantar tanto. ¿Sí? La correcta selección del tipo o biomecánica y marca de implantes a utilizar. ¿Cómo se comporta el implante que ustedes están utilizando?
Si es un implante cónico, va a tener mejor estabilidad a lo largo del tiempo que un implante cilíndrico. ¿Cómo es el implante? La macroarquitectura del implante. ¿Es un implante que todas las roscas son iguales o es un implante que va progresivamente aumentando las roscas? ¿O es un megagen con las roscas de este tamaño? ¿Cuál va a tener mejor estabilidad primaria? El implante, cómo se comporta subcrestalmente o un leve, para saber nosotros en el tiempo cómo se va a comportar también esa cresta. Si esa cresta va a ser reducida o se va a mantener en el tiempo o va a crecer sobre la plataforma del implante, que es lo que nosotros tenemos y les queremos ofrecer. Implantes angulados, lo que reporta la literatura es que necesitamos implantes que no vayan más allá de 30 grados. Por supuesto, tenemos aditamentos de 45 y 60, pero eso se los vamos dejando más que todos los cigomáticos, pterigoideos, porque lo que la literatura dice es que necesitamos implantes que se comporten bien a 30 grados como máximo, ¿sí? Por la distribución de las cargas masticatorias además. Implantes largos, porque van a generar mayor bonding plant contact, sin embargo, no vamos, si tenemos un hueso atrófico, no podemos poner un implante de 16, de 18 a 22. Tenemos que limitarnos también a la altura que tenemos. Pero no vamos a hacer como un caso que me dio ayer, que tiene un montón de huesos el paciente y le ponen 4 implantes de 8. O sea, eso es no tener la evidencia científica de cómo se comportan los implantes. No tenía estrofe en el clínico. Y le pusieron lo que tenía. Puede ser cualquier cosa. Implantes bicorticalizados. Esto sí lo deja claro el libro, ¿verdad? Entre más implantes bicorticalizados tengamos para arcos completos va a ser mejor. Eso no significa estar perforando el seno, el piso de nariz y todo a cada rato, o sea, con mesura todo se puede. Implantes bien distribuidos para reducir el cantilever, únicamente como máximo 10 milímetros de cantilever en la prótesis hacia posterior, únicamente. Si podemos reducir esa cantidad, mejor todavía. Y el anteroposterior split, ¿verdad? Cómo distribuimos los implantes en el arco de manera que las fuerzas masticatorias también se puedan disipar y distribuir entre todos los implantes. Por supuesto, en casos atróficos a veces hay que ver dónde ponemos, dónde hay hueso, ¿verdad? Pero para eso está el palatal approach y otras técnicas que podemos utilizar. La correcta utilización del sistema de fresado. Obviamente esto viene de la distinción del tipo de hueso que tiene el paciente y a partir de ahí nosotros distinguimos el tipo de sistema de fresado que vamos a utilizar. Si estamos ante un paciente, si estamos ante un paciente que tenga osteoporosis, nosotros vamos a detectar que más o menos el paciente va a tener hueso tipo 3 o tipo 4. Y si vamos a poner un implante de 4 milímetros, nosotros no vamos a ir a fresar hasta 4 milímetros. Depende también del implante que estén utilizando, pero usualmente en ese escenario nosotros subfresaríamos y si tenemos un implante que él solito sea autorroscante, vamos a tener un mayor torque a la hora de tener la estabilidad primaria. Si es post-extracciones, con mayor razón todavía, porque hay espacios y gaps que vamos a llenar de hueso sintético y no sabemos si vamos a integrar. La correcta utilización del sistema de fresado. Eso, un tip importante es que no se lo dejemos a las asistentes. Mis asistentes cada vez que esterilizan un kit, yo lo reviso antes de esterilizar, porque puede hacer que ellas en su corredera de todos los días pongan una fresa donde no es. Y si tienen a alguien de mucha confianza y solo ella les pone la fresa que ustedes fresan y esa fresa está confundida desde el inicio, van a tener un problema, porque si subfresaron no hay problema, pero si sobrefresaron no van a tener estabilidad. Entonces, detectar el tipo de hueso y por ende el sistema de fresado es súper importante. Obviamente tener la estabilidad primaria y el torque creciente. Sin embargo, en un arco completo puede ser que unos implantes se comporten de una manera y otros de otra. Eso no significa que no vayan a lograr la carga inmediata. Tienen que saber distribuir las fuerzas y los torques para saber si pueden cargar. Luego la selección del material de la prótesis quirúrgica. Vamos a usar impresa o vamos a usar PMMA. Eso también viene desde el estudio inicial, desde cómo el paciente muerde, de cómo tiene los músculos. Si ve un paciente que tiene los maceteros grandes, un paciente que se mira fuerte, que muerde fuerte, que lo fractura todo y que por eso para un arco completo,
definitivamente jamás le pondría una prótesis impresa. Le pondría un PMMA o clorocarbon, una de dos. La oclusión tiene que estar balanceada. En la prótesis quirúrgica no importa tanto, pero en la transicional sí. Y por último, la colaboración del paciente. Hay pacientes que son muy buena paga, le dicen a uno que sí a todo y todo lo pagan, pero son malos pacientes para cuidarse. Y otros pacientes que quizá no tienen los recursos, pero son excelentes. Usted le dice, mire, no voy a comer ni una manía, no la come. Entonces esa colaboración del paciente es súper importante para que nosotros podamos elegir si cargamos o no cargamos y qué tipo de prótesis vamos a usar para cargar y por ende qué tipo de prótesis vamos a usar al final. Bueno, y por eso están aquí, pero que estaba a hacer el abordaje de todo esto. Lastimosamente tenemos la hora del break. Vamos, Vamos rapidito de lo que vamos a